Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están listos para la venida de Cristo? ¿Están dando frutos? ¿Cómo son esos frutos? ¿Cómo son esos frutos? ¿Dulces o amargos? ¿Ah? Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, merci pour ta fidélité. gracias por tu fidelidad. Merci pour ce privilège que tu nous donnes Gracias por el privilegio que nos das de partager ta parole. de compartir tu palabra. Seigneur, nous prions, Seigneur, que chaque parole qui sort de notre bouche Oramos para que cada palabra que salga de nuestra boca est pour l'édification. sea para la edificación. Seigneur, merci pour la vie de chacun de nos frères Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos et que ton nom soit glorifié. y que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. On va lire dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amen. Cette liste décrit beaucoup de caractéristiques Esta lista describe muchas características de l'être humain sans Dieu. del ser humano sin Dios. Et ceci concerne les derniers jours. Y esto concierne a los últimos días. Le texte nous dit El texto nos dice qu'il y aura des temps difficiles.
que habrá tiempos difíciles. Depuis de 2000 ans, on entend cette phrase Desde hace 2000 años escuchamos esa frase, que nous sommes dans les derniers jours. que estamos en los últimos días. Et quand commencent les derniers jours? ¿Y cuándo comienzan los últimos días? Chacun peut avoir et donner son avis concernant ce sujet. Cada uno puede tener y dar su opinión concerniente a este tema. Mais nous allons lire dans Actes chapitre 2, versets 16 à 21. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amen. C'est Pierre qui mentionne dans son intervention la prophétie de Joël. Es Pedro que menciona en su intervención la profecía de Joel. Il intervient pour dire ce que le prophète Joël avait dit. Él interviene leyendo lo que el profeta había dicho, Car dans ce moment, porque en ese momento les personnes réunies avaient reçu le Saint-Esprit las personas que se habían reunido recibieron el Espíritu Santo et les personnes parlaient en différentes langues. y las personas hablaban en diferentes lenguas. Alors Pierre montre que les derniers jours ont commencé. Entonces Pedro muestra que los últimos días comenzaron. Ce jour-là, Ese día, le jour de la Pentecôte, el día de Pentecostés, le jour où Dieu a répandu son esprit, el día en donde Dios derramó de su espíritu, et à partir de là, y a partir de ahí son esprit sera répandu sur toute chair. su espíritu será derramado sobre toda carne. Cela veut dire sur tous les hommes, Esto quiere decir sobre todos los hombres, sur toutes les nations qui ont pris la décision de se repentir sobre todas las naciones que tomaron la decisión de arrepentirse et de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. y reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Le verset dit que dans les derniers jours, Dieu dit, El versículo dice que en los últimos días, Dios dice, je répandrai de mon esprit sur toute chair. yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dieu avait annoncé qu'à partir de ce jour-là, Dios había anunciado que a partir de ese día, l'homme pouvait être sauvé. el hombre podía ser salvo. Et l'unique et seul moyen, c'est à travers son Fils. Y el único y solo medio es a través de su Hijo, Qui avait été envoyé à la terre que había sido enviado a la tierra afin de mourir à nos places. para morir en nuestro lugar. Et suite à cet événement unique, Y luego de este evento único, son Saint-Esprit a été répandu. su Santo Espíritu fue derramado. Le prophète Joël disait El profeta Joel decía que son esprit sera répandu sur
les fils, sur les filles, sur les jeunes et sur les vieillards. Dice que su espíritu sería derramado sobre los hijos, las hijas, los jóvenes, los viejos, Sans distinction de sexe ou de race. sin distinción de sexo o de raza. Et cette œuvre de Dieu continue à ce jour. Y esta obra continúa hasta hoy. Et cette œuvre de Dieu continue jusqu'à ce jour. Y esta obra continúa hasta el día de hoy. Amén, hermanos. Paul dit à Timothée, Pablo dice a Timoteo, dans les versets que nous avons lus, en los versículos que hemos leído, sache que dans les derniers jours, quiero que sepas que en los últimos días il y aura des temps difficiles. vendrán tiempos difíciles, Des temps dangereux. tiempos peligrosos. C'est depuis la chute de l'homme, Si desde la caída del hombre les jours sont difficiles. los días son difíciles, Alors dans les derniers jours, entonces en los últimos días la méchanceté sera plus grande. la maldad será aún más grande. Mais l'apôtre ne fait pas référence aux gens qui ne connaissent pas l'évangile. Pero el apóstol no hace referencia a las personas que no conocen el Evangelio, Sinon à ceux qui ont une apparence de piété. sino a aquellos que tienen una apariencia de piedad. Les mauvaises caractéristiques de l'homme Las malas características del hombre se trouvent dans son cœur. se encuentran en el corazón Et dans les derniers jours, y en los últimos días seront mises plus en évidence. estarán puestas más en evidencia. Adam a été trompé par la ruse de Satan. Adán fue engañado por la astucia de Satanás, Qui lui a fait comprendre que le hizo entender qu'il est temps de penser à soi-même, que es tiempo de pensar en sí mismo, de penser à ses propres intérêts, que pueda pensar en sus propios intereses, son bien-être, en su bienestar, à penser à ce qui est bon selon ses pensées. a pensar en lo que es bueno según sus pensamientos, Suivant ce que son cœur lui est recommandé. según lo que su corazón le puede recomendar. Adam qui aimait Dieu, Adán, que amaba a Dios, après sa désobéissance, luego de su desobediencia, il s'aime à soi-même. él se ama a sí mismo Il devient égoïste. y se vuelve un egoísta. C'est pour cela le premier commandement dit, Es por eso que el primer mandamiento dice: tu aimeras le Seigneur ton Dieu amarás al Señor tu Dios de tout ton cœur, de todo tu de corazón, toute ton âme, de toda tu de alma, toute ta pensée. con todos tus pensamientos. Et Jésus dit dans Jean chapitre 12 verset 25, Y Jesús dice en Juan capítulo 12, versículo 25, on va le lire, leámoslo: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. si j'aime ma vie plus que Dieu, Si yo amo más mi vida que a Dios, cela me mènera à être aimé d'argent, esto me conducirá a ser amigo del dinero, à aimer l'argent, a amar el dinero, et l'argent devient mon Dieu. y el dinero se vuelve mi Dios. Le verset 5 de 2 Timothée chapitre 3 El versículo 5 de Segunda de Timoteo capítulo 3 parle de ceux qui ont une apparence de piété. habla de aquellos que tienen una apariencia de piedad. Piété dans la Bible signifie Piedad en la Biblia significa honorer Dieu de tout ton cœur, honrar a Dios de todo corazón, de toute ton âme con toda el alma, et de toute ta pensée. con todos los pensamientos. La piété se manifeste par les gestes,
La piedad se manifiesta a través de los gestos, par l'amour fervent pour Dieu. se manifiesta con un amor ferviente hacia Dios. La piété se voit dans le regard d'amour envers autrui. La piedad se ve en la mirada de amor hacia el otro, Dans les réponses données à ceux qui sont agressifs. en las respuestas dadas a aquellos que son agresivos contra nosotros. Il se voit dans le service, Se ve en el servicio, sans attendre le retour. sin esperar nada a cambio. La piété donne avec amour. La piedad se da en amor. Et le contraire, c'est l'impiété, Y lo contrario es la impiedad. l'austérité qui est mesquine et égoïste. La impiedad que es mezquina y egoísta. La piété est toujours en action envers les autres. La piedad siempre está en acción hacia los otros. Toujours, elle se donne aux autres. Siempre se da a los otros. Elle est prête au sacrifice pour les biens des autres. Está dispuesta a sacrificarse para el bien de los otros. Le verset continue et il dit El versículo continúa y dice que ceux qui ont une apparence de piété, que aquellos que tienen una apariencia de piedad ils renient ceux qui ont fait la force. niegan la eficacia de ella. En la versión Louis II dice que niegan aquello que es su fuerza. Où est la force de la piété? ¿Dónde está la fuerza de la piedad? Où est son efficacité? ¿Dónde está su eficacia? La force de la piété, c'est la vie transformée. La fuerza de la piedad es la vida transformada, Une vie de sainteté, una vida de santidad, une vie d'amour pour les autres. una vida de amor hacia los otros. La piété, ce n'est pas une image d'une personne La piedad no es la imagen de una persona avec le visage qui te fait pitié, con un rostro que te da lástima, et non plus des paroles vides. y tampoco son palabras vacías. La piété, ce n'est pas un enseignement. La piedad no es una enseñanza. La piété, c'est une vie transformée, La piedad es una vida transformada, une vie dont la piété a été enracinée. una vida en donde la piedad fue enraizada Et dont elle devient un style de vie. y en donde ella se vuelve un estilo de vida. La piété s'exprime dans l'amour au prochain. La piedad se expresa en el amor hacia mi prójimo, Sans égoïsme. sin egoísmo. La piété se montre en donnant La piedad se muestra dando, et en se donnant à soi-même. dándose a sí mismo. La piété possède une force qui dépasse toute barrière de méchanceté. La piedad posee una fuerza que traspasa toda barrera de maldad. Le verset dit, El versículo dice, ils ont l'apparence de la piété, tienen apariencia de piedad, mais ils ne connaissent pas le secret de la piété. pero ellos no conocen cuál es el secreto de la piedad. Quel est le secret de la piété? ¿Y cuál es el secreto de la piedad? On va lire dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Leamos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amen. Amen.
Le terme ici de piété, El término aquí de piedad, dans l'original, est le même terme utilisé en 2 Timothée chapitre 3, verset 5. en el original es el mismo término que es utilizado en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Ici, il s'agit du mystère de la piété. Aquí se trata del misterio de la piedad. Et ce mystère est grand. Y ese misterio es grande. Celui qui a été manifesté en chair. Es aquel que fue manifestado en carne. Qui est celui qui a été manifesté en chair? ¿Quién fue aquel que fue manifestado en la carne? C'est Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Es Dios en la persona de Jesucristo. La piété est une personne. La piedad es una persona. Ce n'est pas une image, No es una imagen, une apparence. una apariencia. Jésus est le mystère de la piété. Jesús es el misterio de la piedad. Une puissance dont la mort n'a pas pu le retenir. Un poder en donde la muerte no lo pudo retener. Mais le contraire à ceci, Pero lo contrario a esto c'est une vie d'apparence. es una vida de apariencia. Les personnes qui ont une apparence de piété Las personas que tienen una apariencia de piedad ont une vie sans force. tienen una vida sin fuerza. Ils ne sont pas transformés. No son transformadas Ils ne transforment personne. y no transforman a nadie. Leur vie est aride. La vida de ellos es árida Et ils pensent qu'à eux-mêmes, y ellos piensan nada más que en sí mismos, à leur bien-être. a su bienestar. Il n'y a aucune véritable piété en dehors de Jésus-Christ. No hay ninguna verdadera piedad fuera de Jesucristo. Toute autre piété n'est que religion humaine. Todo tipo de piedad fuera de esto es nada más que una religión humana. Le plus grand de tous les mystères El más grande de todos los misterios qui nous est révélé à présent, que nos ha sido revelado en el día presente c'est Christ en nous. es Cristo en nosotros. Christ en nous. Cristo en nosotros. Amen, hermanos. On va lire 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 3 à 4. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de nosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amen. Cela, c'est l'œuvre de Christ en nous. Todo esto es el resultado de Jesucristo en nosotros. Amen. On va lire 2 Pierre chapitre 1 versets 3 à 4. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas
y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amen. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Él nos dio todo lo que es necesario a la vida y a la piedad. Nous pouvons vivre la piété d'une manière naturelle dans notre quotidien. Podemos vivir la piedad de una manera natural en nuestro diario andar, Sans la pression de traditions et coutumes religieuses. sin la presión de tradiciones y costumbres religiosas. Il nous faut vivre une vie de piété. Nos es necesario vivir una vida de piedad, Tel comme le Seigneur nous a montré. tal como nuestro Señor nos ha mostrado. Il nous a donné tout. Él nos dio todo. Aujourd'hui, on ne peut pas dire Hoy no podemos decir, « Non, je ne peux pas renoncer à cela. no, a esto no puedo renunciar. C'est difficile pour moi. Es difícil para mí. » Mon frère, la parole dit qu'il nous a donné tout. Hermano, la palabra dice que Él nos ha dado todo. Nous pouvons, hermanos, Nosotros podemos vivre une vie de piété réelle. vivir una vida de piedad real. Le Seigneur nous a appelés par sa gloire et par sa force. El Señor nos llamó por su gloria y por su fuerza. Il a décidé de faire sa demeure permanente en nous. Él decidió de hacer su habitación permanente en nosotros, Et en nous donnant de précieuses promesses. dándonos hermosas promesas. C'est une preuve suprême de son amour. Esto es una prueba suprema de su amor. Que pourrions-nous craindre? ¿A qué podemos temer? De quoi pourrions-nous manquer? ¿De qué tendremos necesidad? Puisque nous avons toutes choses en Christ. Si tenemos todas las cosas en Cristo. Amen, hermanos. Dans l'ancienne alliance, En la antigua alianza, Dieu parlait par les prophètes, Dios hablaba a través de los profetas, tandis que dans la nouvelle alliance, pero en la nueva alianza, dans les derniers temps, en los últimos días, Dieu nous a parlé par Jésus-Christ, son Fils. Dios nos habla por Jesucristo, su Hijo. Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, Si amamos al Señor de todo nuestro corazón et nous marchons comme lui a marché, y caminamos como Él caminó, nous vivrons une vie de piété véritable. nosotros viviremos una vida de piedad verdadera. Le secret de la piété, c'est Jésus-Christ en nous. El secreto de la piedad es Jesús en nosotros. C'est la présence de Dieu dans nos vies. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ceux qui vivent une vie d'apparence de piété, Los que viven una vida de apariencia de piedad c'est parce qu'ils ont amassé pour eux, es porque ellos juntan para ellos. ils sont égoïstes. Ils pensent qu'ils ont tout. Ellos piensan que tienen todo. Mais on va lire dans Apocalypse chapitre 3 verset 17. Pero leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Amen. Ce verset s'adresse à ceux qui ont une apparence de piété. Estos versículos se dirigen a aquellos que tienen una apariencia de piedad, Qui pensent qu'ils ont tout. que piensan que tienen todo, Mais en réalité, pero en realidad ils sont malheureux,
misérables, pauvres, aveugles et nus. Ellos son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Paul dit à Timothée, Pablo dice a Timoteo, éloigne-toi de ces hommes-là. aléjate de personas como estas. Cela montre que ces hommes sont déjà proches de Timothée. Esto muestra que estas personas estaban cerca de Timoteo. Ce sont des personnes qui ne sont pas loin de lui. Son personas que no están lejos de él. Ils sont dans la communauté Ellos están en la comunidad où se trouve Timothée. donde se encuentra Timoteo. Ces gens-là gardent une apparence de piété. Esas personas tienen una apariencia de piedad, Et ils s'introduisent dans les maisons se introducen en las casas dans le seul but de captiver des femmes qui vivent dans le péché. con el solo propósito de cautivar las mujeres que viven en pecado. La piété pour eux La piedad para ellos a pour but de satisfaire leur égoïsme. tiene como propósito satisfacer su propio egoísmo. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ellos aman más el placer que a Dios. Ces gens veulent s'enrichir. Esas personas quieren enriquecerse Ils pensent que la piété est une source de gain pour ses propres intérêts. y piensan que la piedad es una fuente de ganancias para sus propios intereses. Amen. On va lire dans 1 Timothée chapitre 6 versets 3 à 6. Leamos Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amen. La piété pour ces gens La piedad para estas personas a pour but le gain. tiene como propósito las ganancias. Mais l'homme pieux se contente de ce qu'il a. Pero la persona que tiene piedad se contenta con lo que tiene. Et s'il a peu, Si tiene poco, de ce peu, il le partage avec joie. de eso poco que tiene, comparte con el otro con gozo. Soit de la nourriture, de son temps, de son service, Él comparte con gozo, sea de la comida, de su tiempo, de su servicio. On va lire Marc chapitre 12 versets 38 à 40. Vamos a leer Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40. Y les decía de su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amen. Jésus parle à des hommes qui ont une apparence de piété. Jesús habla de personas que tienen una apariencia de piedad. Qu'est-ce qu'ils aiment ces gens? ¿Qué es lo que le gusta a esta gente?
aime se promener en robe longue Le gusta pasearse con ropas largas et être salué dans les places publiques. y ser saludado en las plazas públicas. Quel est leur but? ¿Cuál es el propósito? La louange des gens. Ser alabado por la gente. Avec la couverture de la fausse piété, Con la apariencia de la falsa piedad, ils dévorent les maisons des veuves, ellos devoran las casas de las viudas, parce que leur but est le gain. porque el propósito son las ganancias. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 7, Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 7, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amen. La piété n'est pas une connaissance. La piedad no es un conocimiento, Ce n'est pas un niveau d'instruction élevé, no es un nivel de instrucción elevado, mais un cœur qui aime et qui craint Dieu. pero es un corazón que ama y teme a Dios. On va lire dans 2 Timothée chapitre 3 versets 10 à 12. Leamos 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amen. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Miren lo que Pablo dice a Timoteo. Pour toi, tu as suivi de près. Tú has seguido de cerca. C'est-à-dire que Timothée a vu, Esto quiere decir que Timoteo vio, il a observé Paul, él observó a Pablo, il a vu ce qu'il enseigne et le vit. él vio que lo que enseña lo vive. Timothée a vu les difficultés des derniers jours. Timoteo vio las dificultades de los últimos días Que Paul a dû traverser. que Pablo tuvo que atravesar. Il a vu les persécutions, Vio las persecuciones, ses souffrances. sus sufrimientos. Malgré cela, Más allá de todo eso, il a vu Paul vivre une vie de piété véritable. vio a Pablo vivir una vida de piedad verdadera. Paul rentrait dans les maisons, Pablo entraba en las casas, mais son but c'était d'enseigner, pero su propósito era enseñar, d'instruire de instruir, et de donner une image de vie de piété authentique. dando una imagen de una vida de piedad auténtica. Malgré les difficultés des derniers jours, Más allá de las dificultades de los últimos días, il est possible en Dieu es posible en Dios de vivre une vie de piété. vivir una vida de piedad. Mon frère, tu veux vivre une vie de piété véritable? Hermano, ¿querés vivir una vida de verdadera piedad? On va relire le verset 12 de 2 Timothée chapitre 3. Leamos otra vez el versículo 12 de 2 de Timoteo capítulo 3. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amen. Après le sacrifice de Jésus-Christ, Luego del sacrificio de Jesucristo, nous sommes dans les derniers jours. estamos en los últimos días. Pas seulement pour les temps difficiles qu'on traverse, No solo porque estamos atravesando
los tiempos difíciles, sino parce que le Seigneur a répandu son Esprit Saint. sino porque el Señor derramó su Espíritu Santo. As-tu vécu les expériences du pouvoir de Dieu? ¿Has vivido las experiencias del poder de Dios? Cette promesse est pour nous, Esta promesa es para nosotros, pour ceux qui croient à ce qui est écrit. para aquellos que creen lo que está escrito. Je t'invite à participer de cette promesse Yo te invito a participar de esta promesa et expérimenter ce pouvoir en le vivant dans le quotidien. y experimentar este poder en la vida cotidiana, En vivant une vie de véritable piété, viviendo una vida de verdadera piedad, de transformation intérieure, de transformación interior qui produit de bons fruits. que produce buenos frutos. Amen, hermanos. On va prier. Vamos a orar. Père, nous te rendons grâce Padre, te damos gracias de tout ce que tu as fait pour nous. de todo lo que haces por nosotros. Nous qui étions païens, Nosotros que éramos paganos, sans Dieu, sans loi, sin Dios, sin ley, étrangers à ta grâce et à tes promesses, extraños a tu gracia y a tus promesas. mais dans les derniers temps, nous as envoyé ton Fils. Pero en los últimos días nos has enviado a tu Hijo. Et dans les derniers jours, Y en los últimos días tu as répandu ton esprit sur toute chair, has derramado tu espíritu sobre toda carne, qui invoque ton nom. sobre toda carne que invoca tu nombre. Père, merci pour ton Fils qui nous enseigne à travers sa vie. Padre, gracias por tu Hijo que nos enseña a través de su vida. Et merci pour tes serviteurs Y gracias por tus siervos qui ont suivi son exemple que siguieron tu ejemplo et qui l'ont montré à travers leur vie y que lo mostraron a través de su vida, qu'il est possible de vivre une vie de piété, que mostraron a través de su vida que es posible vivir una vida de piedad, malgré les difficultés. más allá de las dificultades. Père, nous savons que c'est un défi de chaque jour, Padre, sabemos que es un desafío de cada día, mais nous connaissons le secret. pero nosotros conocemos el secreto. Christ en nous, Cristo en qui nous nosotros, donne cette puissance pour vivre une vie de piété authentique. Cristo en nosotros que nos da este poder para vivir una vida de piedad auténtica. À toi seul la gloire, A ti solo la au gloria, siècle des siècles. por los siglos de los siglos, Dans le nom de en Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.